Hoy Dios nos está llamando como iglesia a una sola cosa: a la unidad. A la unidad. Me ponen por favor Salmos 133, verso 1. Salmos 133, verso 1. Si Dios llama, el pueblo atiende, y si el pueblo atiende, recibirá bendición. Dice el Señor: mirad, iglesia de Dios, el Señor está hablando a través de su palabra y Dios nos dice: miren, presten mucha atención, esto es importantísimo. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No hay nada mejor que la unidad entre el pueblo de Dios. ¿Por qué es tan importante que en nuestros hogares, en nuestra iglesia, haya unidad? Vamos a ver cómo cierra el Espíritu Santo este hermoso salmo. Vámonos al Salmo 133, verso 3. Miren cómo termina este salmo: porque allí donde hay ¿qué? Unidad. Donde hay unidad, allí envía Dios bendición. Si hay unidad en tu trabajo, con tus compañeros, si hay unidad en tu escuela, joven que me escuchas, si hay unidad en tu casa, unidad en el matrimonio, unidad con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, si hay unidad en la iglesia, Dios enviará bendición y también Dios enviará vida. Dios está llamando a su iglesia a la unidad, a la unidad. Y cuando el mundo presenció la llegada del Espíritu Santo para morar en el corazón de todos los creyentes, ¿qué fue lo que pasó? Algo espectacular. Me ponen por favor Hechos capítulo 2. Vamos a leer primeramente del verso 1 al verso 2. Hechos capítulo 2, del 1 al 2. Mira, cuando llegó el día de Pentecostés, era la fiesta de los primeros frutos. Mira cómo todo el Antiguo Testamento se relaciona con la persona de Jesús, con lo que iba a ser Dios a través de su muerte y de su resurrección. ¿Cuándo llegó el día de Pentecostés? ¿Cómo estaba la iglesia? Estaban todos, no faltaba ni uno, estaban todos unánimes, juntos. Mira, antes la iglesia era perseguida porque se reunían. No había forma de que ellos no se reunieran. Antes eran perseguidos porque se reunían, y ahora tristemente muchos cristianos parece que son perseguidos por los líderes, por los pastores, para que se congreguen. Es al revés. Ellos estaban todos juntos y tenían un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo corazón. Que Jesús brille. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si pudiéramos escuchar, y lo hacemos a través de la Biblia, el sentimiento del apóstol Juan, amigo de Jesús. En su primer carta, ya siendo un ancianito, él pasó terrible persecución por parte del Imperio Romano, y con toda seguridad, con toda convicción, fue el único discípulo que pudo ver el rostro de Jesús clavado en la cruz. Nunca perdió ese rostro lleno de amor. El único de sus amigos, junto con muchas mujeres, al lado de Jesús, incluso al pie de la cruz. Y él, siendo un ancianito, en su primer carta, diciendo con toda seguridad,
con toda convicción: la sangre de Jesús verdaderamente nos limpia de todo pecado. Por eso el único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, nuestro Señor Jesucristo. Este era el sentir de los primeros seguidores de Jesús. Y cuando Dios vio a la iglesia, todos reunidos en su nombre, con este sentir de glorificar el nombre de Jesús. Verso siguiente, por favor. Mira lo que pasó, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y más adelante la Biblia nos enseña que una multitud, mira lo que pasó. ¿Cómo podemos ejemplificar lo que pasó ese día cuando entra al escenario mundial el Espíritu Santo, la promesa del Padre, haciendo morada en el corazón de todos los creyentes de Jesús? ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Mira, vamos a poner parte de un video para que nos transportemos con nuestra mente. Les voy a pasar parte de un video de lo que sucedió hace algunos años en Argentina, en una boda, que llegó un viento tan tremendo que tuvieron que parar la celebración. ¿Me la pones, por favor? Qué tremendo, ¿verdad? El poder de la naturaleza, el poder del aire. O sea, para que me pones por favor otra vez Hechos capítulo 2, verso 2, para que nos transportemos a ese momento. La llegada del Espíritu Santo fue espectacular. No hubo ninguna duda, estaban reunidos. Fíjate, la iglesia, la familia, cuando se reúne, cuando estamos todos juntos con un mismo sentir, cuando la familia tiene un mismo sentir para Dios, para Jesucristo, ahí es cuando viene la promesa del Padre. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento tan fuerte. Las personas que escucharon lo que estaba pasando en ese lugar, dice la Biblia, versículos más adelante, una multitud llegó hasta donde estaban toda la iglesia reunida. Los primeros seguidores de Jesús no daban crédito de lo que estaba aconteciendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Nos pasamos por favor a Hechos 2, verso 4. Hechos 2, verso 4. Y mira, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La presencia de Dios invadió sus corazones, porque ahora la presencia de Dios tiene una morada. Somos el templo donde Dios deposita algo grande, su Espíritu. Y el Espíritu de Dios es poder, es autoridad, es ver cómo las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Mira lo que experimentaron. Comenzaron de repente a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y quiero compartirles, hemos visto esto, cómo hay dones del Espíritu. Dios reparte estos dones como Él quiere para edificación de su iglesia. Y soy testigo, personas que no sabían un idioma son tomadas por Dios en una oración y empiezan a hablar, por ejemplo, en perfecto inglés. Impresionante. Y Dios permitió que hubiese entre los miembros de esta oración una mujer maestra de inglés que anotó todo y dijo: hablaste en perfecto inglés. Eso fue lo que pasó cuando el Espíritu Santo llegó. Y lo más importante es el cambio
que Dios puede hacer en una vida. ¿Sabes qué fue lo que conquistó el corazón de Roma en el primer siglo? ¿Qué fue lo que venció el corazón de grandes escépticos, enemigos de Dios, que doblaron sus rodillas ante Jesús? No había duda. Lo que conquistó al imperio romano de aquel tiempo fue el amor que se apreciaba entre los seguidores de Jesús. La unidad. Todos unidos, con un mismo sentir para Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Me pones por favor Mateo capítulo 12, verso 25. Dios está hablando. Dios quiere derramar bendición en tu casa. Dios quiere arreglar las cosas en tu matrimonio. Dios quiere que su gracia te acompañe en tu trabajo. Jóvenes mejorando en todos los aspectos, mejorando en la escuela. Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde, pero Dios está llamándonos a la unidad. Tiene que haber unidad en medio de nosotros. Esto que vamos a leer, que dijo Jesús, Dios hecho carne, también lo sabe el diablo. Y el diablo, que busca destruir nuestras vidas, nuestras familias, no pierde oportunidad. Esto que vamos a leer también lo sabe nuestro enemigo espiritual. Dice la parte media de este versículo, Jesús dijo: todo reino que se encuentra dividido contra sí mismo será destruido, será asolado. Así es, Señor. Y toda ciudad o casa, mira, y toda ciudad o casa, una familia dividida contra sí misma, no puede permanecer. Si hay división, habrá destrucción. En una casa, en un corazón, si tenemos el corazón dividido, habrá destrucción en tu vida. Nunca tendrás paz. Sí creo en Dios y creo en Jesús, pero no me comprometo. No quiero entregarme totalmente. Tengo una fe a medias. Santiago escribió: el hombre de doble ánimo, doble pensamiento, un corazón dividido, no tomas una decisión contundente. Yo y mi casa serviremos al Dios vivo. El hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, será inconstante en todos sus caminos. Una familia, una iglesia dividida no permanecerá, no permanecerá. Querida familia del Señor, cuidado cuando Jesús advierte algo. ¿Qué piensan de esto? ¿Hacer caso de las advertencias podrá salvarnos la vida? ¿Hacer caso de las advertencias? Les voy a poner un ejemplo. El 26 de diciembre del 2004, un terremoto de 9.1 grados en el Océano Índico provocó el más devastador tsunami que haya tenido lugar en nuestro planeta. Más de 230,000 personas perdieron su vida. Y hasta se hizo una película basada en el testimonio de una familia española que vivió esta aterradora experiencia en carne propia. Veamos un fragmento de la película, de lo que pasó en el 2004. Hasta ahí, por favor.
Impactante lo que vivieron, ¿verdad? Impactante. Lo interesante es que en una isla, la isla de Simeulue, fue la primera que recibió el impacto de aquel tsunami. Fue la primera. Sin embargo, de las 78,000 personas de la isla, solo 7 murieron. ¿Por qué tan poquitas personas murieron donde impactó primeramente esta devastación? Porque los habitantes de la isla habían aprendido a reconocer cuando se acercaba un tsunami al observar los cambios en el mar. Fíjense qué interesante. El hacer caso a las señales de advertencia le salvó la vida. El atender las señales de advertencia. ¿Y qué crees tú que puede pasar si ignoramos las advertencias de Dios? ¿Qué puede pasar en mi matrimonio? ¿Qué puede pasar con mis hijos si ignoramos las advertencias de Dios? Dios nos está llamando a la unidad para que pueda ser derramada su bendición y que haya nuevamente vida, vida en tu matrimonio, en todos los aspectos. Que Dios bendiga. Dios nos está llamando a la unidad. Y también Dios hoy nos advierte como su pueblo: una casa donde hay división será destruida, no permanecerá, no permanecerá. Jesús nos lo enseñó y el diablo lo sabe porque conoce también la Biblia, y el diablo sabe que para destruir una familia, para destruir un matrimonio, necesita que haya división. Y Él hará todo para que haya división en medio de nosotros. Sí, que estén juntos en su casa como matrimonio, que estén juntos, pero separados. Que estén juntos en la iglesia, pero separados. Que haya desacuerdos entre ellos, que haya discusiones, que estén enojados, que haya enemistades entre ellos, que entre ellos también haya murmuración, porque el diablo sabe que si hay enemistad entre nosotros, habrá destrucción. Su principal estrategia es romper nuestra relación con Jesús. Eso es lo que Él busca, que ya no oremos igual que cuando teníamos, como algunos dicen, ese primer amor, esa entrega. Señor, yo quiero conocerte, yo te amo con todo el corazón. Satanás buscará romper nuestra relación con Jesús para que ya no oremos como antes, para que ya no nos congreguemos como antes, para que no estudiemos la palabra de Dios como antes, porque si Él rompe la relación que tenemos con Jesús, podrá fácilmente lastimar la relación entre esposos, la relación con hijos, papás con hijos, la relación entre hermanos, etcétera. ¿Me pones por favor Romanos capítulo 1, verso 28? Romanos capítulo 1, verso 28. Hay que atender la voz de Dios, y como ellos, las personas no quieren obedecer a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si no atendemos la voz de Dios, si no queremos obedecer la palabra de Dios, quedaremos expuestos en el mundo espiritual, que es tan real como el mundo físico. Existen enemigos de nuestra alma, enemigos espirituales que buscan hacernos daño, que quieren ver tu matrimonio destruido, que quieren verte viviendo como esclavo, sin poder gozar de todas las bendiciones que Dios ofrece para nuestras vidas.
pero hay que tomar muy en serio la palabra de Dios, si no seremos expuestos a los ataques del enemigo. Para que haya unidad en nuestros hogares, para que pueda haber unidad en nuestras vidas, hay que alinearnos a las palabras de Dios, ¿de acuerdo? Si no nos alineamos a las palabras de Dios, nunca habrá unidad en nuestras vidas. Hay que hacer lo que Dios dice. Y quiero darles una recomendación a los maridos, a las mujeres que están casadas y a los hijos, como Dios lo enseña. Este es el diseño de Dios para que pueda haber unidad en medio de nosotros. En Efesios capítulo 5, por favor, Efesios 5, verso 25. Miren esto, varones que nos escuchan. Qué impresionante es la palabra de Dios. Maridos deben amar a sus mujeres, a su esposa, así como Cristo, mire esta comparación, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo debemos de amar a nuestra esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Es impactante el amor de Dios. Ni el diablo se imaginó que el amor de Dios fuera tan grande. El diablo nunca le pasó por su cabeza que Dios llegara tan lejos, dejar que su hijo muriese en esa cruz por nosotros. Esa clase de amor, una entrega total, es lo que Dios nos pide como varones. Pero si no queremos atender la voz de Dios, salimos de su protección. Y Dios, al salir de nuestra protección, podemos ser presa fácil de seres inmundos, reales, pensantes, inteligentes, que quieren hacernos daño. Hacernos daño. Esposos que me escuchan, ¿cómo podemos demostrar el amor a nuestra esposa? ¿Cómo lo puedes demostrar? ¿Alguna vez te has sentado con ella, le has invitado un cafecito, por ejemplo, y le has preguntado: oye, ¿qué puedo hacer yo para que verdaderamente sientas el amor que siento por ti? Por ejemplo, yo sé que a Liliana, cuando ella me habla, por ejemplo, yo tengo que voltearme y no hacerle caso porque eso a ella le gusta. No, es al revés, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que quiere? A lo mejor tú llegas cansado, prendes la televisión y estás viendo un partido y de repente llega tu esposa y empieza a platicarte algo que para ella es importante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como varones? Poner atención, apagar, no tener un ojo en la tele y otro ojo, sí, Señor, ayúdame, ¿qué quiso decir con las últimas palabras? No, apagamos la televisión y nos concentramos porque nos interesa la persona. Dios nos muestra que debemos de amarlas así como Cristo amó a su iglesia, serle fiel hasta con el pensamiento. Cuando vemos la televisión, cuando estamos navegando por internet, ser fiel hasta con el pensamiento. Así es como tenemos que amar a nuestra esposa. Y a las mujeres, Efesios 5, verso por favor 33. A los hombres les cuesta decir te amo. A ver, tómale, esposo que me escuchas, tómale la mano a tu esposa. Tómasela y dile: mi vida, te amo. ¿Sí? ¿Fácil? Sí se puede, mira, nos cuesta a veces como varones, pero cuando estamos llenos de la presencia de Dios, obedecemos su palabra. Cuando estamos cerca de Dios, obedecemos la presencia de su Espíritu. Empieza a cambiarnos desde adentro. Algo impresionante. Y Jesús lo dijo: si no estamos cerca de Jesús,
jamás va a haber unidad entre nosotros. La unidad, fíjate en esto, la unidad refleja nuestra relación con Jesús. Si no hay unidad, no hay relación cercana con Jesús. Y eso es bíblico. En Juan 17, verso 23, Juan 17, verso 23, Jesús dijo: para que sean uno, Señor, yo estaré con ellos. Jesús prometió estar con nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea que si te la pasas criticando a las personas, si te la pasas murmurando de las personas, si de autoridades como puede ser tu pastor, como puede ser tus papás, si te la pasas hablando mal, criticando, eso solamente nos habla que no hay unidad en tu corazón, que no buscas tener unidad. Eso nos habla que tu relación con Jesús es muy lejana, así de sencillo, porque la Biblia dice: yo estaré en ellos y tú en mí. Y cuando tú estás cerca, tu relación es cercana, serás perfecto en unidad. Se acabó la murmuración, se acabó el escarnecer a las personas, y habrá siempre la búsqueda de la unidad en un lugar. Regresamos a Efesios 5, por favor, verso 33. El atender la voz de Dios, el obedecer los lineamientos de Dios traerá unidad en nuestra iglesia y unidad en nuestras familias, unidad en los matrimonios. Eso es importantísimo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Sean creativos para lograr el objetivo que marca el diseño de Dios. Y a las mujeres Dios les dice, fíjate, al final, y la mujer, ¿qué debe de hacer? Respetar a su marido, respetarlo, no ocupar su lugar. Nos regresamos desde el Edén en Génesis 3:16, después lo puedes estudiar, cuando la tierra por culpa del pecado cayó en maldición. Dios dijo a la mujer: tu deseo será para tu marido. En otras palabras, tú querrás ocupar su lugar. Tú querrás usurpar su lugar. ¿Por qué vemos a tantos varones tristes? No tienen una vida plena porque no están desarrollando el papel que Dios estableció. El varón es cabeza del hogar, sacerdote de su casa. Pero cuando la mujer intenta ocupar el lugar que le corresponde a Dios, habrá problemas. Por eso enseña la Biblia: la mujer respete en todos los sentidos a su marido. Una mujer sabia, como dice Proverbios 14, verso 1, edifica, y la necia destruye. Y este versículo, Dios me decía: Roberto, este versículo no solamente está destinado para las mujeres, puedes aplicarlo en tu vida y en la vida de todos los miembros de la iglesia. Tu vida puede edificar o puede destruir. Fíjate qué impresionante para hacernos este cuestionamiento. ¿Nuestra vida edifica? Te subes a tu carro y empiezas a hablar mal y esto y el otro, contaminando. Mira, Dios dice en su palabra, Jesús lo dijo: si tú tienes una voz de escarnecedor, de murmurador, siempre criticando, te sientes sabio en tu propia opinión, en ese momento dice el Señor: cuidado, porque cuando tú hablas, transmites, es como un veneno que consume el corazón de tu hermana, de tu hermano, de tus primos, consume el corazón de tus hijos o de tus papás. Es como un veneno mortal esa lengua que no busca unidad, no busca hacer lo correcto, no respeta a la autoridad. Y Jesús dijo: mejor te fuera
Amarrarte una piedra de molino, si tú los ves en el antiguo Israel, una piedra de muchísimos cientos de kilos, mejor te fuera amarrarte al cuello una piedra de molino para triturar el grano y aventar esa piedra a lo profundo del mar, con tu cuello amarrado a ella. Qué impresionante. Jesús lleno de amor diciendo a la iglesia, diciendo a nuestro corazón: no se vale tropezar a los pequeñitos, no se vale no guardar tu boca y hacer tropezar a tu familia, no se vale hacer tropezar a los demás. Dios lo que quiere es que haya respeto profundo y unidad en la iglesia. Somos una familia, somos un pueblo. Tenemos que estar todos con un mismo sentir. ¿Cometemos errores? Sí, todos cometemos errores, pero no nos corresponde a nosotros juzgarlos. A nosotros nos corresponde atender la voz de Dios, amar a los demás, respetar a los demás, sumarnos. ¿Qué puedo hacer yo para sumarme y para que podamos seguir adelante haciendo la voluntad del Señor? Maridos, amen a sus mujeres para que haya unidad en su casa, para que todo mejore en su matrimonio. Sean creativos. Mujeres, respeten a sus maridos. La mujer sabia que edifica, buscará por todos los medios que su varón se levante. Mira cómo les dicen de cariño a los esposos. Escucho formas. Tinaco, ¿cómo? No, gordito, que se oiga bonito. Gordito, mira, gordito, sí, está muy padre ver la tele. Yo sé que vienes cansado, pero vamos a pagarla. Vamos hoy a la reunión de oración. Vamos hoy a la reunión de matrimonios. Y ahí está la mujer sabia edificando su casa, porque sabe, si estamos cerca de Jesús, en la presencia de su Espíritu, transformará el corazón amargo de un esposo. Transformará todas las cosas. Es Dios, es el que produce el querer como el hacer. Vamos a buscar, y está la mujer sabia. Hijos, vámonos, a jóvenes, y vámonos a la iglesia, y vamos a tener devocionales en casa, y verás el cielo abierto. Verás las promesas de Dios cumpliéndose en tu vida. Y para los jóvenes, el Señor también nos deja una instrucción. Recuerda, si obedecemos las instrucciones de Dios, habrá unidad en medio de nosotros y Dios derramará su bendición. Porque no es de a gratis cómo te sientes, no es de a gratis cómo están las cosas, a lo mejor en el trabajo, cómo están las cosas en tu casa. Por eso Dios dice: yo derramaré bendición cuando hay unidad. Mira, presta atención, cuán bueno, cuán delicioso es cuando habitan los hermanos juntos en unidad, en armonía, respetándose, perdonándose unos a otros, siendo auténtica familia. Ahí es donde Dios derramará su bendición. Dios nos está llamando una cosa: a la unidad. Hijos, dice Efesios 6 verso 1, por favor. Efesios 6 verso 1. ¿Qué les dice el Señor a los hijos? Obedezcan a sus autoridades en su iglesia, a las autoridades que Dios ha puesto en sus casas. Dice el Señor: obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sabes qué significa el amor que le tenemos que tener a un papá, a una figura de autoridad? Un amor profundo, un verdadero respeto profundo para ellos. ¿Qué te quita, joven que me escuchas? Por fin, darle gusto a tu mamá y arreglar tu cuarto. Que tu mamá pueda llegar y hasta piense: ay, me equivoqué de casa, porque pasa por el cuarto de su hijo y de repente, fíjate, ¿cómo puede Dios hacer un milagro? A las 8 de la mañana ya bañadito. Wow. El cuarto perfecto. Y mira, ¿a qué grado puede llegar el Señor? Mamá, ya lavé tu coche. Wow, no. Ya hice hasta el desayuno.
Qué bonito, ¿no? Ya el respeto, ya se acaban esas formas de contestar. Impresionante lo que vemos, cómo contestan los chavos, por ejemplo, los que se levantan a la escuela a las 6 de la mañana y no encuentran las cosas, están por irse a desayunar, y ¿qué es lo primero que hacen? La buscan con calladitos para no les levantar a su mamita que está seguramente dormida. ¿Es lo que hacen? ¿O les gritan? Mamá, mira, ya están hasta recordando lo que pasaron quizá la semana pasada. Mamá, que me tengo que ir a la escuela y no encuentro qué les gustan, los plátanos, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo contesta la mamá? Medio adormilada, ¿verdad? Pero tienen unas frases típicas de la mamá, ¿verdad? ¿No la encuentras? Está enfrente de ti, ¿es cierto? Si los busco y los encuentro, ¿qué te hago? Pues mi licuado. Fíjate cómo llegan a tal nivel donde ya no hay ese respeto, ese cariño, esa atención, ese amor. Cuando atendemos la voz de Dios, cuando nos alineamos al diseño de Dios, Dios transformará nuestras vidas y habrá unidad en medio de nosotros. Imagínate salir a la calle y ver un espectacular, por ejemplo, en una avenida que diga: por favor, invítame a tu casa. Invítame a tu casa. Atentamente, el diablo. ¿Lo invitarías? Ay, no, ¿cómo crees que voy a invitar al diablo a mi casa? Justo eso pasa cuando permitimos división, que haya faltas de respeto para Dios, para la iglesia, para los papás, entre hermanos. Cuando permitimos, papás, división, enemistad, pleitos, es como si invitáramos al diablo a nuestra casa. Así de fuerte, como Jesús nos lo advirtió. Pero si arreglamos arreglamos las cosas, Señor, hay una deuda de amor muy grande en nuestra vida. Yo puedo arreglar las cosas en casa. ¿Qué puedo hacer yo? Mucho, Señor. Yo puedo incluso poner el ejemplo, pedir perdón. Vamos a arreglar todas las cosas. Aquí no hay culpables. Vamos a responsabilizarnos para que lo que está debilitado, quizás es una relación en casa o con algún familiar o en la iglesia, nos acercamos, vamos a abrazarnos, vamos a pedirnos perdón. Somos familia. Jesús dijo que la familia espiritual es la más importante. Eso es algo, wow, de veras impactante, la revelación del Hijo de Dios. Somos una familia, somos un cuerpo. Debe de haber amor de Dios práctico en medio de nosotros. Debe de haber unidad en medio de nosotros. De aquí depende esa unidad, de la relación profunda que tengamos con el Señor. Pero si detectamos estas situaciones, nos arrepentimos, perdonamos de corazón a los demás y empezamos a tener verdadera unidad, Dios desatará un poder sobrenatural. Pasa al grupo de alabanza, por favor. Les quiero platicar un testimonio personal que sucedió justo en esta semana. Mi mamá lleva varios meses con una situación delicada de salud, meses, con un dolor de cabeza muy, muy fuerte. Y Dios nos dio oportunidad, vino parte de mi familia de Estados Unidos, y Dios nos dio oportunidad de reunirnos el domingo pasado, fíjate, como familia. Estábamos juntos y teníamos un mismo sentir. Vamos a orar por mi mamá. Oramos todos juntos con este mismo sentir y mi mamá por fin se sintió mejor. El poder, gloria a tu nombre, Señor, el poder cuando la iglesia se une,
Cuando una familia dice: yo y mi casa serviremos al Dios vivo, vamos a buscar a Dios con todo el corazón. Hijito, perdóname. Esposa, esposo, vamos a olvidar, dejar lo que está atrás, todo lo que hemos hecho incorrectamente, y nos vamos a enfocar a hacer lo correcto, a llenarnos de la presencia de Dios, a tener una verdadera relación con Jesús, para que todo mejore, para que todo florezca, para que pueda haber perdón, para que Dios quite de una vez ese corazón endurecido por el pecado, esa lengua llena de veneno mortal, y se desate el amor de Dios, el perdón de Dios, el amar a los demás, el apoyarnos unos a otros. Qué hermoso cuando hay unidad en la iglesia. Ni todas las fuerzas del mal pueden obstaculizar la bendición del cielo. Nadie puede. Vamos a terminar haciendo una oración por todas las familias de la iglesia.